¿Qué tal, amables oyentes? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en su informativo Plataforma al Aire. Desde el pasado 3 de junio, el Cantón Rumiñahui realizó un cambio de color de semaforización de rojo a amarillo, de manera simultánea que la ciudad capital. ¿Cómo se prepararon para realizar este cambio y cómo les ha ido hasta la presente fecha? Es la pregunta que le hacemos al vicealcalde del Cantón Rumiñahui, Santiago Morocho, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, señor vicealcalde? Buenos días. Saludos cordiales a toda la audiencia. Pues sí, el Cantón Rumiñahui el pasado 3 de junio cambió de semáforo rojo a semáforo amarillo. Esto básicamente porque Rumiñahui, al ser una ciudad satélite a Quito, al ser una ciudad dormitorio de Quito en muchas ocasiones, pues mucha gente que vive en Rumiñahui trabaja en el Cantón Quito y viceversa. Era necesario de que las decisiones se tomen en conjunto, que las decisiones que han sido valoradas en Quito sean también valoradas en el Cantón Rumiñahui para coordinadamente llevar a cabo este cambio de semáforo. Hay que aclarar también a la niña que nos escucha y nos mira que el Cantón Rumiñahui no tiene un hospital centinela de los que han sido denominados así por el Ministerio de Salud para tratar el caso de enfermos con COVID-19, sino que los enfermos que son recibidos en el Hospital Básico de San Olquí terminan siendo trasladados hacia los hospitales centinelas de la ciudad de Quito. Es por esta situación que nosotros como Cantón Rumiñahui hemos tomado la decisión de trabajar coordinadamente con el municipio de Quito justamente para que este cambio de semáforo nos ayude a que entre las dos ciudades se trabaje coordinadamente por temas de salud, por tema de infraestructura de transporte, por el tema de relación comercial y laboral que tenemos con la ciudad capital. Hasta el momento nos ha ido bastante bien, hicimos una campaña informativa bastante fuerte. En este mismo momento estamos pues trabajando mucho sobre el círculo de vida que tiene que ver con lavarse las manos, el uso de mascarilla y mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros. En Rumiñahui también fuimos uno de los primeros cantones que acatamos la sugerencia del Poder Nacional y desarrollamos una ordenanza que sanciona el no uso de mascarilla dentro del espacio público, incluso sanciona cuando algún enfermo que dio positivo de COVID-19 sale hacia el espacio público. Entonces, en esto hemos estado muy pendientes de precautelar que la gente tome las medidas de bioseguridad recomendadas. ¿Existe hasta la presente fecha alguna, no sé, cantidad de gente o personas que hayan sido sancionadas luego de haberse establecido la ordenanza o no todavía? No, el Cantón Rumiñahui, digamos que el 95% responsablemente las medidas de bioseguridad recomendadas, ha cuidado de su familia, ha cuidado de los niños, de los adultos mayores, ha cuidado de la sociedad y se ha cuidado bastante bien. Entonces, no ha habido necesidad de sancionarlos, sí hemos hecho controles preventivos en varios lugares, justamente recordando la obligatoriedad de usar la mascarilla. ¿En qué sitio se ha hecho este tipo de controles? Vicealcalde, no sé si me escucha, ¿en qué sitio se ha podido realizar este tipo de controles? En todo el Cantón Rumiñahui, nosotros hemos realizado control especialmente en la ciudad de San Borquí, donde están los mercados que tenían gran afluencia de personas y tienen un índice bastante elevado de contagios. El 90% de los contagios está en la ciudad de San Borquí, entonces por eso donde se ha realizado mayor control, pero también en sitios o en parroquias donde existe aglomeración de personas. En sí, en todo el Cantón Rumiñahui se ha desarrollado esta campaña. Tal vez la conciencia de la ciudadanía implica, porque ustedes realizaron anteriormente un simulacro previo al cambio de semaforización. ¿Qué tal les fue en este simulacro? Esto fue bastante aceptado por parte de los ciudadanos, lo que tal vez ha permitido que el 95% haya tomado conciencia respecto al cambio de semaforización y mantener el distanciamiento. Sí, son parte de las diferentes medidas que hemos tomado, medidas de comunicación, medidas de concientización dentro de la población de Rumiñahui, justamente para que entienda de que
este virus pues no tiene vacuna, no tiene cura, no depende en sí de muchos gobiernos, muchas ciudades, en Ecuador, en Guayaquil, en ciudades cercanas como Callao, en Lima, han tenido casos desastrosos y me parece que eso ha levantado la conciencia de las personas de que los únicos que podemos cuidar de nuestras familias somos nosotros, que la única manera de prevenir al virus es quedarnos dentro de casa. Entonces, me parece que eso ha sido importante, pero también hay que decir que todavía existen muchos extranjeros en el Cantón Rumiñahui y me parece que en todo el país, que principalmente ellos han sido quienes han estado con las ventas ambulantes. Entonces sí hemos estado trabajando sobre ellos, buscando la manera de ayudarles también para que adquieran de alguna manera o lleguen a tener las medidas o las mascarillas para estar dentro del espacio público, pero es un tema bastante complejo, ¿no? Y hemos hecho un trabajo dentro de lo posible, pero considero, insisto, de que la mayoría del Cantón Rumiñahui son personas que han tomado con responsabilidad el trabajo de mantener las medidas de bioseguridad necesarias para evitar contagios masivos. Ustedes indicaban hasta la semana pasada que estaba por completarse la construcción de la extensión de pacientes afectados de manera respiratoria en el hospital de Sangolquí. ¿Cómo está la situación? ¿Se ha avanzado en la construcción de este espacio? ¿Se ha estancado o cómo está hasta la presente fecha esto? De ninguna manera se ha estancado. Hemos estado trabajando fuertemente, hemos visto que ya estamos en la parte final. Incluso la semana pasada se recibió una donación del fideicomiso salvarvidas.es del político Guillermo Lazo, que justamente donó hacia la ciudad de San Joaquín una cantidad importante de respiradores y trajes de bioseguridad que vienen a completar la preparación de este nuevo espacio dentro del Hospital de San Joaquín, que justamente nos va a permitir tratar esta sintomología, ¿no? Pero insisto, el Hospital de San Joaquín, de Rumiñahui, no es un hospital centinela. Hasta ahora la directriz sigue siendo trasladada a la ciudad capital, en donde existe este tipo de infraestructura necesaria para tratarlos. Esperemos que no tengamos que entrar en una situación emergente o de desborde de la infraestructura sanitaria, en donde sí, gracias a Dios, no ha sido necesario utilizarlos. Me parece fabuloso lo que usted nos está comentando. El objetivo de cambio de semaforización en todo el país ha sido con el hecho de que ha existido una crisis, no solamente sanitaria, sino también una crisis económica. Y por eso al realizar este cambio y establecer el distanciamiento, lo que se busca es la reactivación económica de cada uno de los cantones. Prácticamente ha transcurrido una semana de este cambio. ¿Cómo le está yendo en la actualidad al cantón de Rumiñahui? Bueno, bastante bien, insisto, la gente está tomando conciencia, no salen todas las personas. Existen focos o lugares específicos donde hay mucha aglomeración de personas, por ejemplo, el centro de Sangolquí, la parte del Parque Turismo, tal vez en San Pedro de Taboada, la avenida Mariana de Jesús, en unas 4 o 5 cuadras, en la avenida Panzaleo, que es el límite con la ciudad de Quito, en la parroquia de Fajardo, también unas 5 cuadras que tienen mucha afluencia de personas. Sobre estos lugares se está trabajando insistentemente en el tema de distanciamiento, en el tema de bioseguridad. Se puede decir un poco de tranquilidad en estas parroquias, pero también hay que seguir trabajando mucho en los lugares específicos donde existe aglomeración de personas. Cabe mencionar que la Feria Libre de San Joaquín, que se desarrollaba en las calles, se encuentra suspendida desde el inicio de la pandemia. Los 2 mercados de San Joaquín también han sido suspendidos justamente para realizar la prueba de COVID hacia los comerciantes de esos sectores, ya que muchos de ellos se encontraban en cerco epidemiológico, ya que familiares de ellos pues dieron positivo, así es que se tomó la decisión de suspenderlo hasta esta semana, que se va a evaluar nuevamente la reactivación de los 2 mercados que tiene San Joaquín, y me parece que por eso es que las ventas han proliferado y las personas que salen a comprar, como le mencioné, en sitios específicos de las parroquias en donde salen a proveerse de alimentos y de medicinas, y ahí es donde estamos trabajando arduamente en seguir controlando que las personas acaten las medidas recomendadas. Vicealcalde, ¿cómo les está yendo a ustedes con la aplicación de las pruebas PCR? Bueno, nosotros estamos trabajando en coordinación con el gobierno provincial
de Pichincha, porque ellos tienen la infraestructura médica necesaria y personal necesario. Nosotros hemos coordinado con ellos también hacer las pruebas en conjunto y nos va bastante bien, pero no se está haciendo a toda la población, hay que entenderlo, ¿no? Muchas personas asumen que en Guayaquil se hace a toda la población, que en Quito se hace a toda la población, y muchas de las preguntas es ¿cuándo nos hacen a nosotros? Entonces hay que considerar que para estas pruebas se debe priorizar a la población. Se ha hecho a los policías, se ha hecho a los feriantes, se ha hecho a los choferes de los transportes públicos, se ha hecho a personas que están siendo parte del cerco epidemiológico y que el Ministerio de Salud no se alcanza a realizar las pruebas. Entonces con ellos hemos estado trabajando insistentemente y me parece que nos ha ido bastante bien, pero insisto, la población debe saber que no es para todas las personas y eso que causaría una imagen de falsa seguridad dentro de la ciudadanía, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que solamente personas que están dentro del cerco epidemiológico o en primera línea y que tienen síntomas son los llamados a realizarse este tipo de pruebas. Uno de los cambios fundamentales que se estableció en el transporte urbano es que simplemente el 50% de aforo sea permitido. ¿Se está estableciendo así? ¿A ustedes les fue bien desde el inicio o han tenido algún inconveniente en este sector? Bueno, nos ha ido bastante bien. Las cooperativas del Cantón Rumiñahui, hay que tener en cuenta que el municipio de Rumiñahui controla solamente las cooperativas que están dentro de nuestra jurisdicción, que es Calcig Express. Nos ha ido bastante bien, están tomando las medidas de bioseguridad necesarias. También hemos nosotros hecho la fiscalización de las unidades que son o que cubren la ruta Sangolquí-Quito, que no están reguladas por el municipio de Rumiñahui. Sin embargo, hemos coordinado con ellos varias revisiones, reuniones para que tomen las medidas necesarias y hasta la fecha nos va bastante bien, es decir, el aforo está dentro del 50% solicitado, pero estamos monitoreando constantemente, ¿no? Porque la semana pasada todavía la gente tenía un poco de temor de salir, pero poco a poco la gente empieza a movilizarse y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Por eso no hemos parado de decir que el riesgo de contagio es inminente, que no es que el virus ha desaparecido, al contrario, la etapa de transmisión comunitaria sigue vigente dentro del Cantón Rumiñahui y así lo muestran las cifras. Hemos ido subiendo día a día en cuanto a las cifras de contagios, estamos a la par con el Cantón Mejía en cuanto al aumento de la población contagiada con COVID-19, entonces hay que tomar en cuenta de que todavía existe un gran peligro. Cuando salimos al espacio público, cuando estamos fuera de nuestra casa, corremos un alto riesgo de contagio. La probabilidad de contagio es sumamente alta porque en etapa de contagio comunitario, cualquier persona que pase junto a nosotros es un potencial peligro de contagio. Así es que sobre eso hay que tener las medidas de precaución. Hay que salir, lo decíamos, para alimentación, para medicinas en semáforo rojo y solamente para temas de trabajo en semáforo amarillo. Esperamos que muchas de las familias no salgan, esperamos que se priorice la salida de los jóvenes, que se cuide a los adultos, que se cuide a los niños, pero insisto, el riesgo de contagio en semáforo amarillo es inminente y no debemos salir a no ser estrictamente necesario. A pesar de que las autoridades dan una serie de recomendaciones, ¿qué está pasando con el transporte intercantonal e interprovincial? Y también saber si es que la ciudadanía allá en el cantón de Rumiñahui está respetando el toque de queda, que es desde las 21 horas a 5 de la mañana, o existen personas que infringen estas normativas. En Rumiñahui se ha, insisto, acatado a un 95% las medidas recomendadas. La población de Rumiñahui ha sido muy responsable con estos temas, pero, insisto, siempre hay un porcentaje que en su mayoría corresponde a ciudadanos extranjeros que no la acatan y que salen incluso a delinquir. Hemos tenido un poco de inconvenientes con esto, pero estamos haciendo lo posible. La Policía Nacional, el Ejército, la Brigada número 38, que se encuentra acantonada en Rumiñahui, en las instalaciones del Colegio Juan de Salinas, son quienes están apoyando el tema de la seguridad. En el transporte intraprovincial, insisto, dentro de los cantones que se encuentran en amarillo, pues se ha llevado un control y aparentemente están hasta la semana pasada pues cumpliendo la normativa. En esta semana vamos a hacer controles recurrentes para que esto siga sucediendo y no se convierta el transporte público en un foco de contagio.
¿Cómo avanza el otorgamiento de la licencia única de funcionamiento, con lo cual se busca que se siga reactivando la economía allá en el cantón? ¿Existen todavía pedidos de este tipo de licencias para que puedan ya funcionar? No, realmente esta licencia única de funcionamiento tenía una transitoria. Sí, esta transitoria permite que durante un periodo de 180 días no sea requisito obtener esta licencia. Es decir, en este momento cualquier persona que desee incurrir en una actividad económica dentro de su propiedad o rentando una propiedad lo puede hacer y no será necesario adquirir esta licencia. Si es necesario, como lo establece el SRI, tener un RUC, que entiendo que lo pueden hacer en línea, y sacar un certificado del uso del suelo, que también se lo puede hacer en línea. Pero la licencia en sí la empezaremos a controlar 6 meses posteriores a la aprobación de esta ordenanza, que ese justamente ha sido el objetivo de promover la reactivación económica e, insisto, evitar que las personas salgan al centro de Sangolquí a hacer sus compras, porque la ciudad de Sangolquí es donde existe en este momento el 90% de contagiados. En las parroquias aledañas es donde todavía tenemos una incidencia sumamente baja, por eso es indispensable que las personas para realizar sus compras de alimentos o de medicinas lo hagan dentro de su parroquia, en estas tiendas, en estos minimercados, en estos puestos de ventas, de tal manera que corran menos riesgo y eviten salir a Sangolquí. Es decir, que lo que se había especificado o se había establecido con esta decisión es que no se necesitaba esta licencia, que simplemente pueden reactivar su economía sin necesidad de ella. Durante el periodo que le menciono de 6 meses, no es indefinido, es justamente se está dando un periodo para la reactivación económica y posterior de eso vamos a hacer un control un poco más estricto, se puede decir, a estas actividades, pero sí es necesario que cumplan todas las medidas de bioseguridad. La Comisaría Municipal se encuentra recurrentemente visitando las parroquias, e insisto, estos lugares que son focos comerciales, ahí se encuentran realizando todo ese tipo de control para precautelar la salud de la ciudadanía. Hasta el momento, de acuerdo al reporte del COE cantonal, existen 146 casos confirmados y 3 personas fallecidas. ¿Estos datos les preocupa o les da tranquilidad? Creo que ninguna de las dos situaciones son las que nosotros las hemos asumido, porque es importante mencionar que por un lado la cantidad de contagios es baja en comparación a la ciudad de Quito. Sin embargo, se puede también considerar que es alta porque no tenemos infraestructura sanitaria y dependemos de los hospitales centinelas de Quito. Sin embargo, estadísticamente el número de contagios dentro del universo que tiene el Cantón Rumiñahui es sumamente bajo, no es menos del 1%, por lo cual entendemos de que todavía la situación está en un punto controlable, manejable, pero sí lo tomamos con muchísima responsabilidad y precaución, y no hemos parado en las campañas de concientización a la ciudadanía y esperamos que esto siga así. Nos preocupa, insisto, de que en semáforo amarillo todavía tenemos muchas familias que están saliendo ya en grupos familiares, en una especie de paseo familiar, entonces hacia ellos donde vamos a recalcar de que el riesgo de contagio es inminente, que estamos en etapa de contagio comunitario y fuera de la casa existe una altísima probabilidad de contraer el virus. Esto quiere decir, vicealcalde, que ustedes buscarían reforzar la campaña Juntos Venceremos Rumiñahui para que aquellas familias que no han entendido hasta el día de hoy que pueden contagiarse con el COVID por salir a ciertos lugares terminarían siendo de alguna manera afectados. ¿Van a reforzar esta campaña? Sí, definitivamente estamos trabajando justamente en medios de comunicación nacionales, en medios de comunicación locales, en infraestructura de comunicación del municipio, para apoyarnos de todas las maneras posibles para seguir trabajando sobre la gente, porque no queremos que muchas personas sientan de que regresó la libertad, que regresó la normalidad y que todos pueden salir. Insisto, la semana anterior creció el índice de personas en la calle, pero no mucho, ¿no? Y esperamos que esta semana sigamos justamente
quedándonos en casa, acatando las recomendaciones, porque cada vez la cantidad de infectados aumenta dentro del Cantón Rumiñahui y este es un riesgo potencial. Cada vez las parroquias tienen a más familiares, a más vecinos, junto a nuestras familias que están contagiados, así es que sobre eso debemos trabajar mucho para evitar que prolifere el virus dentro del cantón. Con lo expuesto, señor vicealcalde, me gustaría obtener de usted un mensaje para todos los ciudadanos de su cantón y de aquí del Distrito Metropolitano de Quito ante la emergencia sanitaria que se vive y la aplicación del distanciamiento. Bueno, queremos reiterar la recomendación a toda la ciudadanía de que es importantísimo el uso de mascarillas, que es importante el distanciamiento social y que también lavarse las manos recurrentemente es lo único que nos va a salvar la vida. Estamos en una etapa donde ya nuestra salud o quien nos va a salvar no depende de los gobiernos ni locales ni nacionales. Los únicos que podemos precautelar la salud de la familia somos nosotros, con responsabilidad, asumiendo la tarea de quedarnos en casa y saliendo solamente cuando sea estrictamente necesario para alimentos, para medicina o por trabajo. De ahí en adelante tenemos que quedarnos en casa y es lo único que nos va a mantener a salvo. Un saludo cordial, un abrazo de esperanza a toda la ciudadanía, decirles que hemos pasado difíciles situaciones, de que la economía se ha visto muy afectada, pero tenemos que, con fe en el futuro, con fe en el Todopoderoso, pues estar confiados en que pronto vendrán días mejores para todos nosotros. Muchísimas gracias, estamos a la orden siempre. Muy bien, estas han sido las palabras y mensaje del vicealcalde de Rumiñahui, Santiago Morocha, a quien le agradecemos por haber participado aquí en su informativo Plataforma al Aire. Estoy a la orden siempre, un abrazo, saludos cordiales.